Bienvenidos al curso de relatividad especial. En el día de hoy vamos a ver el intervalo relativista. También llamado elemento de línea o distancia minkowskiana, representa el cuadrado de la distancia entre dos eventos en el espacio de 4 dimensiones. Aquí observamos la expresión, decimos que delta de ese cuadrado va a ser igual a la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por el delta de tiempo menos el delta de x en este caso. La expresión general es menos delta de y al cuadrado menos delta de z al cuadrado, pero como son direcciones transversales, pues no se toman en cuenta. Otra forma de expresarlo es simplemente quitando los deltas y decir que ese cuadrado es igual a ct, eso elevado al cuadrado, menos r al cuadrado, donde r al cuadrado va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, esta cantidad invariante reemplaza a la habitual distancia pitagórica. Fue ideada por Hermann Minkowski en 1907. Bueno, ¿esto qué significa? Nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos, por ejemplo, en el plano, es un invariante. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, una representación en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas de dos puntos, la distancia entre esos dos puntos no va a depender de si lo estamos haciendo en coordenadas cilíndricas, esféricas o algún otro tipo de coordenadas. La distancia es constante. Lo que varía es la representación. Entonces, Hermann Minkowski, que fue profesor de Albert Einstein y que, según cuenta la historia, llamaba a Einstein perro perezoso, pues se ideó una forma de calcular o de crear un invariante, una cantidad que permaneciera constante ante los cambios de coordenadas o ante los cambios de marcos de referencia. Si nosotros recordamos de videos anteriores, pues la distancia, por ejemplo, entre dos puntos o la distancia de un objeto que se mueve no es la misma a la de un objeto que se encuentra estacionario, como vimos por la contracción de la longitud. El tiempo que se mide en marcos de referencia diferentes tampoco es el mismo, por el fenómeno de dilatación del tiempo. Entonces la idea era encontrar algo que permaneciera constante, no importa si se mide en un marco de referencia que esté en reposo con respecto a otro o si se encuentra en movimiento. Esa cantidad es lo que se llama el intervalo invariante. Entonces, recordando de las expresiones de las transformaciones de Lorentz, tenemos aquí que x' va a ser esta expresión y t' va a ser esta expresión. Entonces, por facilidad, vamos a hacer que la velocidad de la luz sea igual a 1. Si ustedes hacen la velocidad de la luz, la dejan expresada como c y evalúan todo como c al cuadrado, aquí en esta expresión, la respuesta va a ser la misma. Aquí lo que vamos a hacer es la demostración de que de esta forma en que se expresa este invariante, pues al hacer un cambio de coordenadas utilizando las transformaciones de Lorentz, la cantidad va a seguir invariante. Entonces, recordemos que gamma cuadrado es igual a 1 sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Si c se hace igual a 1, queda que gamma cuadrado va a ser 1 sobre 1 menos b cuadrado. Entonces vamos a expresar este intervalo invariante o relativista de ese cuadrado como en el sistema primado, t' al cuadrado menos x' al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazarlo por estas expresiones, donde aquí, por ejemplo, ya hemos cambiado c por c igual a 1. Entonces tenemos aquí estas expresiones, desarrollamos los cuadrados en esta parte y después de simplificar obtenemos esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer es factorizar este t cuadrado y nos queda que t cuadrado es 1 menos b cuadrado, y también factorizamos el x cuadrado. Nos queda x cuadrado factor de 1 menos b cuadrado. Entonces, volviendo a factorizar, tendríamos que t cuadrado menos x cuadrado por gamma cuadrado y multiplicado por 1 menos b cuadrado es igual a s al cuadrado. Pero vimos que gamma cuadrado en esta expresión es 1 sobre 1 menos b al cuadrado, que quiere decir que estas dos expresiones dan 1. Esto nos queda resumiendo que s al cuadrado va a ser igual a t cuadrado menos x al cuadrado, que quiere decir que como s cuadrado también es igual a t' cuadrado menos x' cuadrado, esta expresión de acá es un invariante. Nos damos cuenta que hemos utilizado el signo menos. Si nosotros utilizáramos el signo más, como podríamos llegar a pensar teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, pues no se conservaría ese invariante. O sea, ante un cambio de coordenadas sería diferente. La forma en la que se conserva, en la que la cantidad es invariante, es con este signo negativo. Entonces aquí podemos decir la invarianza de ese cuadrado
es similar a la de r cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado bajo rotaciones en el plano. Algo similar a lo de las coordenadas. Si tenemos un sistema cartesiano y lo rotamos un ángulo θ, la distancia que teníamos originalmente entre dos puntos va a seguir siendo la misma. O sea, ese es un invariante ante una rotación de coordenadas. Aquí sucede lo mismo. Entonces, por eso es que hay un signo negativo en esta expresión, porque si nosotros tuviéramos un signo positivo, digamos, tratando de generalizar el teorema de Pitágoras, pues estas partes de aquí no se anularían. Bueno, nos damos cuenta aquí que como tenemos un signo negativo, a diferencia del teorema de Pitágoras, podemos tener varias respuestas. O sea, podemos tener una respuesta positiva, podemos tener una respuesta negativa o podemos tener una respuesta cero. Eso es lo que vamos a analizar a continuación. En la primera parte, si el intervalo de tipo tiempo, es decir, que s cuadrado es mayor que cero. ¿Por qué se dice que ese es de tipo tiempo? Porque aquí lo que estamos viendo es que la parte temporal es mayor de la otra parte. Aquí vemos que dice, si dos eventos están separados por un intervalo temporal, es posible encontrar un marco de referencia S' en el cual los dos eventos sucedan en el mismo lugar. Vamos a hacer una pausa. El segundo intervalo es el intervalo tipo luz, es decir, que S cuadrado es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la parte temporal es igual a la parte espacial. Entonces dice, si dos eventos están separados por un intervalo nulo, no es posible hallar un marco de referencia S' en el cual los eventos sucedan en el mismo lugar o al mismo tiempo. Este tipo de intervalo identifica a las partículas que se mueven a la velocidad de la luz. En este primer caso, que S cuadrado es mayor que cero, en general se refiere a partículas u objetos que se mueven a velocidades menores que la de la luz. Y el tercer caso son los intervalos de tipo espacio, es decir, S cuadrado menor que cero. Eso quiere decir que esto es una parte imaginaria. Si dos eventos están separados por un intervalo espacial, es posible encontrar un marco de referencia S' en el cual los dos eventos sucedan al mismo tiempo. Los eventos están causalmente desconectados, no hay forma de enviar información entre ellos, porque esto significaría transmitir partículas a velocidades mayores de c. Un ejemplo de esto puede ser, nosotros sabemos que el Sol está a 8 minutos luz de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que la información, por ejemplo, la luz o las radiaciones que estamos recibiendo del Sol, tardan 8 minutos en llegar a la Tierra. Si por alguna razón sucediera en este mismo instante algo en el Sol, esa información se demoraría 8 minutos en llegar. ¿Qué quiere decir? Que estamos causalmente desconectados. O sea, lo que ha sucedido en el Sol en este mismo instante no nos está afectando. Para que nos afectara, tendrían que esas radiaciones o algún otro tipo de información viajar a velocidades mayores que la luz. Y pues eso obviamente por las bases de la relatividad especial pues está prohibido. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.